4 días habían transcurrido desde que el joven oficial salió de su gabinete. Días estos grávidos de acontecimiento para él, días de infinita importancia. De ello había de depender su felicidad suprema o sus angustias. Empero la búsqueda de la verdad de esta alma anhelante no había sido vana, habiendo sido renacida en el Espíritu Santo. Por un lado, se le ofrecía la fama, el honor y la riqueza. Por el otro, la pobreza, la necesidad y la angustia. Con todo, en plena conciencia, él había hecho su elección. Se había vuelto hacia la última, sin un solo instante de vacilación. Él había elegido el sufrimiento, aflicción con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres del pecado por un tiempo. A su regreso, visitó al general y se acusó ante él. Le informó que había estado entre los cristianos, que no podía cumplir la comisión que se le había encomendado y que se sometía voluntariamente a sufrir las consecuencias. El general, con la severidad a que se le había expuesto, le ordenó que pasara a su cuartel. Ahí, en medio de la más profunda meditación y haciéndose conjeturas de lo que resultaría todo esto, fue interrumpido por el ingreso de Lúculo. Su amigo lo saludó de lo más afectuosamente, pero en su rostro se evidenciaba una profunda ansiedad. «Acabo de verme con el general», dijo él, «quien me hizo llamar para darme un mensaje para ti. Pero primeramente dime, ¿qué es esto que has hecho?». Marcelo le relató todo detalladamente, desde el momento de su partida hasta su regreso, sin ocultar absolutamente nada. Su cristalina buena fe evidenciaba lo poderosa, sincera y verdadera que había sido la obra eterna del Espíritu Santo en él. Luego, le relató la entrevista que había tenido con el general. «Entré en su habitación, con claro sentido de la importancia del paso que tomaba. Iba yo a cometer un acto reputado como virtual traición y crimen, cuya sanción no es menos que la muerte, empero yo no podía hacer otra cosa». Él me recibió con toda afabilidad, animado de la idea de que yo había logrado un éxito de importancia en la búsqueda que se me había encomendado. Yo le dije que desde que salí había estado entre los cristianos y que por lo que había visto en ellos me había visto obligado a cambiar mis sentimientos hacia ellos. Antes yo pensaba que ellos eran enemigos del Estado y dignos de muerte, pero descubrí que se trataba de personas que son leales súbditos del emperador y más bien virtuosos. Contra tales personas yo no podría extender jamás mi espada y antes de hacerlo la entregaría, a lo cual me dijo: «Los sentimientos de un soldado no tienen nada que ver con sus deberes, pero mis deberes para con el Dios que me creó son más fuertes que cualquier deber que yo tenga con el hombre». A esto me replicó: «¿Acaso tu simpatía con los cristianos ha llegado hasta volverte loco? ¿No te das cuenta que lo que haces es traición?». Yo me incliné y le dije que estaba resuelto a afrontar las consecuencias. «Muchacho precipitado», exclamó severamente, «retírate a tu cuartel, yo te comunicaré mi decisión». Y fue así que me trasladé inmediatamente aquí y he permanecido desde ese momento, esperando ansiosamente mi sentencia. Lúculo había escuchado toda la narración que le había hecho Marcelo sin una sola palabra, ni siquiera un gesto. Una expresión de triste sorpresa en su rostro evidenciaba lo que eran sus sentimientos, y conforme Marcelo concluyó, él habló en tono de quien deplora y lamenta. «Verdaderamente tanto tú como yo sabemos lo que debe ser aquella sentencia, pues la disciplina romana, aún en tiempos normales, no se puede tomar con livianidad, y tanto peor ahora que los sentimientos del gobierno se hayan exaltado hasta el grado sumo contra ellos, los cristianos. Pues si tú insistes en tu proceder, estás arruinado. He expuesto todas mis razones. Sí, Marcelo, yo conozco tu carácter puro y sincero. Tú siempre fuiste de una mente piadosa. Tú has amado las nobles enseñanzas de la filosofía. Dime, ¿no te sientes satisfecho con todo ello como antes? ¿Por qué habías de ser seducido por la miserable doctrina de un judío crucificado? Jamás he estado satisfecho con la filosofía de que tú me hablas. Tú mismo sabes a conciencia que en ella no hay nada cierto en que el alma pueda reposar, pero el cristianismo es la verdad de Dios, traída por él mismo y santificada por su muerte. Ya me has explicado en toda su integridad todo el credo cristiano, pues tu propio entusiasmo ha hecho que me sea atractivo, lo cual debo confesar, y si todos sus seguidores fueran realmente como tú, mi apreciadísimo Marcelo podía adaptarse para llegar a ser la bendición final del mundo. Pero no he venido ante ti para argumentar sobre la religión.
vengo a hablarte sobre ti mismo. Tú estás en peligro, mi querido amigo. Tu posición, tu honor, tu cargo, tu misma vida se halla en peligro. Considera pues detenidamente lo que has hecho. Te fue confiada una importantísima comisión en cuyo cumplimiento saliste. Se esperaba que volvieras trayendo informes importantes, pero por el contrario, te vuelves y te presentas ante el general informando que te has puesto del lado del enemigo, que de corazón te has vuelto uno de ellos y que te niegas a emplear las armas de Roma contra ellos, pues no comprendes que si el soldado ha de escoger con quién ha de pelear, ¿qué va a hacer de la disciplina? Pues tienen que cumplir las órdenes y nada más. ¿No tengo razón? Pues tú tienes razón, Lúculo. La cuestión es que tú tienes que decidir. No consiste en si escoges la filosofía o el cristianismo, sino en si tú eres cristiano o soldado romano, porque conforme se encuentran las cosas, en estos tiempos te es absolutamente imposible ser soldado romano y al mismo tiempo cristiano, pues tienes que renunciar a una de las dos. Pero no solamente eso, sino que si insistes en tu decisión de ser cristiano, tienes que compartir su suerte, porque no se puede hacer la menor distinción en favor tuyo. Por el contrario, si quieres continuar como soldado, tienes que pelear contra los cristianos. No cabe la menor duda en cuanto a esa cuestión. Tú sabes que tienes amigos cordiales que están gustosos de olvidar tu gran y precipitado delito, Marcelo, pues te conozco, que eres de ese carácter que fácilmente te entusiasmas, y le he suplicado al general por ti. Él también te tiene en gran estima por tus cualidades de soldado valiente. Está animado de toda voluntad de perdonarte bajo ciertas circunstancias. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son ellas? Las más misericordiosas de todas las condiciones, que eches en el olvido todos los 4 días pasados, que se desvanezcan por completo de tu memoria. Hazte cargo de tu comisión nuevamente, toma tus soldados a tus órdenes, y en el acto, emprende el cumplimiento de tu deber, procediendo a la detención de esos cristianos. ¡Lúculo!, exclamó Marcelo, levantándose de su asiento, con los brazos cruzados. Te estimo muchísimo, como amigo que eres, y te estoy agradecido por tu fiel afecto. Jamás podré olvidarlo. Pero ahora, tengo yo dentro de mí algo que te es completamente desconocido, y que es mucho más precioso y fuerte que todos los honores del Estado. Así es pues, nada menos que el amor de Dios. Por este amor estoy listo a dejarlo todo, honor, rango y la misma vida. Mi decisión es irrevocable, soy cristiano. Lúculo siguió sentado, mudo de sorpresa y conmovido en extremo. Contemplaba a su amigo. Para él era demasiado conocido el carácter de este en sus resoluciones, y veía con profunda pena cómo sus palabras persuasivas habían fracasado. Después de mucho, volvió a seguir hablando. Recurrió a todos los argumentos que podía pensar. Invocó todos los argumentos que podía influir en él. Le habló del terrible destino que le esperaba, de la venganza y de la venganza enseñada que se emplearía particularmente contra él, pero todas sus palabras fueron completamente inútiles. Finalmente, se levantó, víctima de la más profunda tristeza. Marcelo, dijo, tú estás tentando al destino. Corres apresuradamente hacia la suerte más terrible, pues todo lo que la fortuna puede deparar se te está ofreciendo, pero tú vuelves la espalda a todo aquello por jugarte la suerte juntamente con aquellos proscritos miserables. Yo he cumplido mi deber de amigo al tratar de hacerte volver de tu locura, pero todo lo que yo puedo hacer es inútil ante tu obstinación. Te he traído la sentencia del general. Tú has sido degradado del rango oficial y hay la orden de arresto contra ti. Acusado de ser cristiano, mañana serás apresado y entregado para sufrir el castigo. Pero todavía tienes muchas horas a tu disposición y todavía tengo yo la posibilidad de alcanzar la satisfacción, aunque penosa, de ayudarte a escapar. Huye pues en el acto, date prisa, porque no hay tiempo que perder. Hay un solo lugar en el mundo en donde puedes estar cubierto de la venganza del César. Marcelo le escuchó en silencio absoluto. Lentamente se sacó las armas y la puso a un lado. Con tristeza se desabrochó la suntuosa armadura que él había portado con tanto merecimiento y orgullo, y así quedó vestido en una sencilla túnica a disposición de su amigo. Lúculo, una vez más te repito, que jamás he de olvidarme de tu fiel amistad. Cuánto quisiera que estuviéramos volando juntos en la huida perfecta, que tus oraciones pudieran ascender con las mías hacia el trono de aquel quien yo sirvo. Pero basta, me retiro. Adiós. Adiós, Marcelo. Jamás nos volveremos a encontrar en la vida.
Si alguna vez estuvieres en necesidad o en peligro, tú sabes bien en quién confiar. Los dos jóvenes se abrazaron y Marcelo partió apresuradamente. Salió del cuartel, avanzando directamente hasta llegar al foro. Al llegar a este lugar se encontró rodeado de templos y monumentos y columnas de mármol. Ahí estaba el arco de Tito midiendo el ancho de la vía sacra. Ahí se levantaba la gigantesca construcción del Palacio Imperial, la más rica arquitectura, con regios adornos de mármoles riquísimos, culminados con las brillantes decoraciones doradas. A un lado se levantaban las murallas enormes del Coliseo. Más allá se podía contemplar la cúpula estupenda del Templo de la Paz. Al otro extremo el Monte Capitolino destacaba sus históricas cumbres, coronadas de apiñados templos estatales que se erguían como desafiando las alturas y cortando los aires bajo el azul del cielo. Hacia allá dirigió sus pasos y ascendió las escarpadas pendientes hasta dominar la misma cumbre, y una vez en la cima miró alrededor el amplio y soberbio panorama que se le ofrecía a la vista. El lugar mismo en donde se estacionaba era amplio cuadro pavimentado de mármol y rodeado de templos señoriales. En un lado se veía el Campus Martius, rodeado por el Tíber, cuya avenida amarillenta serpenteaba penetrando en las profundidades del horizonte hacia el Mediterráneo. Por todos los otros lados de la ciudad acaparaba toda la extensión dispareja, presionando hasta sus estrechas murallas y rebasándolas por medio de calles que se irradiaban hasta gran distancia en todas las direcciones. Invadiendo el campo, los templos, las columnas y los monumentos alzaban sus cornisas orgullosas. Estatuas innumerables llenaban las calles con una población de formas esculturales. Numerosas fuentes salpicaban al aire. Los carruajes se desplazaban bulliciosos por las calles. Las legiones de Roma iban y venían con aires de parada militar, y así, por donde miraba podía contemplar que surgían la borrascosa ola de vida de la ciudad imperial. A la distancia se extendía el llano, salpicado de incontables villas, casas y palacios, ricas y exuberante vegetación, las moradas de la paz y de la abundancia. A un lado se le podía ver levantar la silueta azul de los Apeninos, dignamente coronados de nieve. Al otro lado, las turbulentas olas del Mediterráneo azotaban las playas en las indomables lejanías. Repentinamente Marcelo fue perturbado, o más bien, vuelto en sí por un grito. Volteó en el acto. Un hombre, avanzado en años y cubierto de una escasa vestimenta, de rostro macilento y frenética gesticulación, clamaba a gran voz expresiones inteligibles en terror y denunciación. Su mirada salvaje y sus actitudes de semiferoces evidenciaban que por lo menos en parte estaba loco. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecibles. Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la va a juzgar, y los reyes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad! Que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Una vasta multitud se reunió alrededor de él, confusa y sorprendida, pero apenas había cesado de hablar cuando aparecieron algunos soldados y se lo llevaron. Sin duda, es algún pobre cristiano que por causa del sufrimiento ha perdido el cerebro, pensó Marcelo, y conforme el hombre era llevado, aún seguía clamando sus terribles denunciaciones, y una gran multitud le siguió.
gritando y burlándose. El ruido no tardó en perderse en la distancia. «No hay tiempo que perder, debo irme», dijo entre sí Marcelo y partió.